Bien. Esto es ciclo estral. No puse fechas acá, o sea, días, no puse un calendario. O sea, esto es, sea un vacuno o un ovino, más o menos esto es el perfil, ¿no? Si le ponemos días, ¿no? Ya lo podemos ajustar a lo que es el ovino. En el ovino, que es lo que estamos hablando ahora, el ciclo estral. Bueno, acá obviamente esto es ¿cómo es la cosa acá, no? O acá hubo una ovulación. Partimos de una ovulación. Y luego de la ovulación, en la cicatriz de donde salió el ovocito, se generó el cuerpo lúteo, desde el cual se empezó a liberar progesterona, la P4. Esta progesterona, días después de la ovulación, tiene la función de proteger al ovocito de que no sigan habiendo ovulaciones, o sea, no sigan habiendo más ovocitos liberados hacia los cuernos uterinos, ¿no? Pero ya de acá hasta la siguiente ovulación, que tendría que ser acá otro pico de LH, acá tendría que haber otro pico de LH, ¿no? Desde acá hasta el siguiente pico de LH son 17 días. En ganado ovino son 17 días. En el vacuno creo que son 21. Sí, en vacuno son 21. Pero ahora estamos hablando del ganado ovino. Entonces, vamos a especificarnos únicamente en el ovino. Entonces, esta es la ovulación anterior. El pico de LH se asocia a la ovulación anterior que hubo. Esa ovulación, ese folículo introducido en los cuernos uterinos, fue protegido por la presencia de la progesterona. Ya determinado por el día 14-15, acá estamos en el día 14-15, después de la ovulación, ya determinado que no hubo un reconocimiento materno con el concepto, o sea, con el reconocimiento cría materno, no hubo fecundación efectiva, se envía desde el miometro del útero, se envía la prostaglandina, la PGF2-alfa, la prostaglandina desde el miometro uterino, que tiene la función de matar al cuerpo lúteo, a esa cicatriz que quedó desde donde salió el ovocito, que estaba liberando la progesterona, la P4. Todo esto desde la ovulación hasta la muerte del cuerpo lúteo, la luteólisis, es la fase luteal del ciclo estral, que dura aproximadamente 15 días. Durante esta etapa se dan olas de desarrollo folicular que nunca llegan a ovular por la presencia de la progesterona, ¿no? Que la progesterona, si bien está inhibiendo la ovulación, no está permitiendo a los folículos pasan el proceso de reclutación. Durante esta etapa pasan el proceso de reclutación y selección, no los está permitiendo ovular. De cierto modo, la progesterona está ayudando a la ovulación que vaya a haber cuando ella sea quitada del sistema, ¿no? Ya que la progesterona ayuda a la generación de receptores, a los estrógenos en el eje hipotálamo hipofisal, lo cual va a ser determinante después para permitir el pico preovulatorio de LH.
hay una cuando el eje hipotalámico sensa bajas concentraciones de estrógenos, envía gonadotrofinas, pero envía FSH, la hormona folículo estimulante, ¿no? La que ayuda a los folículos en estado incipiente, a los reclutados ya, y ayuda también en parte a los seleccionados a continuar su desarrollo. Pero cuando el eje hipotalámico sensa altas concentraciones de estrógenos, para lo cual obviamente tiene que tener muchos receptores de estrógenos para la hormona esta, los estrógenos, muchos receptores en el hipotálamo, ¿no? Cuando sensa altas concentraciones de estrógenos, envía muchas gonadotrofinas, pero las envía como LH, que es la LH, para que se da entonces el pico de LH, se da la ovulación, el pico preovulatorio de LH que permite la ovulación. O sea, nada se desperdicia acá, todo lo que ahora está inhibiendo a futuro está ayudando, incluso la progesterona durante la fase luteal en el diestro y metaestro a futuro está ayudándonos. Entonces vemos acá como mientras que la progesterona está alta, se mantienen niveles basales de LH, se mantienen pulsatilidades de FSH y se mantienen, y continuamente los folículos que van siendo reclutados, seleccionados, van liberando estrógenos. Los que liberan los estrógenos son los folículos. Los estrógenos son la hormona con la que principalmente se comunica los folículos en el ovario, se comunican con el eje hipotalámico en el cerebro. Entonces, acá vemos que cuando todos esos folículos ya preovulatorios liberan grandes cantidades de estrógenos, acá es cuando acá se va a dar entonces este pico, ¿no? Se va a dar acá. Acá se va a dar entonces el pico de LH, preovulatorio de LH, para que haya ovulación. Y vamos a tener 17 días, ¿no? Ciclo estral total. Me faltó acá poner el pico LH, pero se entiende que hay otro pico de LH acá, ¿no? Entonces, vamos a... Ya dicho eso, recordemos que esto es para animales que mínimo han alcanzado el 70% del peso adulto, ¿no? O sea, alcanzada la pubertad, ¿no? Ya que llegada a la pubertad, grupos pequeños de folículos primarios comienzan a madurar, y uno o dos llegarán a ser al final del ciclo, la etapa preovulatoria. La FSH, esta gonadotrofina liberada por la adenohipófisis, estimula a las células de la granulosa a producir estrógenos. Entonces, la FSH está ayudando, hay un feedback entonces positivo, ¿no?, entre lo que es FSH y estrógenos. Entonces, la FSH estimula a las células de la granulosa en los folículos para la producción de estrógenos y para la formación del antro. El antro es una cavidad en el ovocito, donde se almacena grandes cantidades de estrógeno. Llegando así a lo que es el folículo terciario, ya un folículo en la etapa de selección. Claro que cuando se empiezan a liberar grandes cantidades de estrógeno
por todo ese almacenamiento de estrógenos que se fue construyendo, eso va a tener el efecto contrario, ¿no? Esas grandes liberaciones de estrógenos van a estar, eso ya va a ser muerto el cuerpo lúteo. Acá estamos, estas grandes liberaciones de estrógeno van a estar determinando ahora la liberación de grandes concentraciones de LH, la otra gonadotrofina que va a permitir la ovulación. El folículo dominante preovulatorio, que alcanza la maduración total, o los folículos dominantes ovulatorios que alcanzan la maduración total, en ovino pueden ser 2, incluso pueden ser 3, va a concretar la segunda división meiótica. Van a ser entonces como 16 células. Ese folículo. Y está. Ese folículo acá se da el orden correcto, como ya dije, tiene que haber. El orden correcto de un ciclo estral tiene que ser pico de estrógenos, después un pico de LH y ovulación. Pico de LH y ovulación. Pico de estrógenos, pico de LH y ovulación. Eso va a determinar que haya habido celo durante la ovulación. O sea, va a determinar que haya habido, si la hembra no se alza, en vano se liberan los folículos, ¿no? Necesario que sean fecundados por los espermatozoides del macho. Ese es el orden correcto para que la cosa se dé, ¿no? Tengo que buscar el cargador. Y bueno, entonces todo esto, no me quiero meter en todo esto porque quiero ir más a lo práctico y tengo que además poner el cargador. Entonces, saber que hay una doble sensibilidad entonces una doble respuesta, diferentes respuestas según la concentración de estrógenos que se sense. Si la concentración que se sensa es baja, como acá los estrógenos en la fase luteal, esta es la fase luteal, los primeros 14 días antes de la muerte del cuerpo lúteo por la prostaglandina, la fase luteal con progesterona alta, los niveles de estrógeno son basales. Que sean basales los niveles de estrógeno determina que la principal gonadotrofina liberada va a ser la FSH. Ves que está basal, la LH, que es esta que está en gris, aquí está el lápiz, está en niveles basales, ¿no? Durante el diestro y el metaestro. Esto fue el estro anterior, obviamente, ¿no? Acá hubo un pico de LH y hubo una ovulación. El ciclo estral vendría a ser acá hasta un futuro pico acá. Tengo que poner otra foto ahí. No la tengo, pero está. Se entiende. Si no, busquen un ciclo normal en ovino y está. Entonces, acá el feedback es positivo para la liberación de FSH. Y acá el feedback va a ser positivo de los estrógenos para la liberación de LH. Ya es bien. El hipotálamo y la hipófisis son capaces de responder a los aumentos sostenidos en la secreción de estrógenos por medio de un incremento en la secreción de gonadotrofinas. Una retroalimentación positiva. Hay una retroalimentación positiva y en la primera instancia la retroalimentación positiva es hacia la liberación de más FSH. Sensan bajas, medias concentraciones
de estrógenos y se libera FSH. Luego, ya los folículos ya pasados la etapa de selección, ya preovulatorios, tienen la capacidad de liberar grandes concentraciones de estrógenos por todo lo que fue la estimulación continua, porque recordemos que esta FSH pulsátil constante fue estimulando constantemente a las células de la granulosa, ¿no? Células de la granulosa, yo mezclo cosas, ¿verdad? A las células de la granulosa en los folículos, a la producción de más estrógenos y a la producción del antro, que es un gran almacén de estrógenos. Entonces, la FSH estuvo construyendo este gran almacén de estrógenos. Durante ya está en la parte folicular, muerto el cuerpo lúteo. Acá el cuerpo lúteo lo mata la prostaglandina, liberada por el útero. No hubo reconocimiento materno, no hubo concepción efectiva. Entonces matamos la hormona que está protegiendo de nuevas ovulaciones. Terminamos la fase luteal del ciclo estral, que había arrancado acá, ¿no? Había arrancado con la generación del cuerpo lúteo y la liberación continua de progesterona. Había empezado por diestro, metaestro. Muerto el cuerpo lúteo por el día 14, acá estamos en el día 14 del ciclo estral del ovino, 14-15 del ciclo estral de ovino. Entonces la FSH apoyó una hormona estimulante de lo que fue la acumulación de estrógenos. Estos estrógenos, los folículos ya preovulatorios dominantes, pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres incluso, van a liberar grandes concentraciones de estrógenos que esta vez el hipotálamo reconocerá, y lo reconocerá porque tiene muchos receptores para estrógenos gracias a la progesterona que ayudó a eso. Reconocerá esto como una señal para liberar grandes concentraciones de LH, la hormona, la LH, la luteica, el pico preovulatorio, que se va a dar acá, el pico ovulatorio, ahí por el día 16. Esto ya en la fase folicular. Tendría que hacer el pico ovulatorio porque al final, si no, queda todo incompleto. Lo voy a hacer, no cuesta nada. ¿Qué estoy haciendo acá? El puto Paint. ¿Dónde está el Paint, vos? Loco, todos estos programitas de mierda y lo único que crece es el Paint. Ahí está. Disculpen la demora, pero igual ni que fueran ustedes los grandes. En realidad tendría que haber abierto esta porquería con el Paint, ¿no? Abrir con Paint. Y achicamos. Y lo tenemos así. Y ustedes sepan tolerar, ¿no? Pero tampoco ni estamos entre amigos, ¿no? No estamos pa... sos una soreta. Qué porquería, bueno. Para que tengo sueño. Pero quiero hacer esta porquería. ¿Por qué no me aparece la...? ¿No? No, voy a hacerlo acá para que quede. Saber que entonces. Y lo voy a hacer bien a grosso modo para que no nos compliquemos más. Esto comenzó el ciclo estral acá. Esto fue hasta acá. Fue hasta el día 15 más o menos, ponele 15. 14, 15. Hasta acá fue la fase
luteal. Esta última etapa, que parece más grande pero en realidad más chica, va a ser la fase folicular. Folicular, tenemos entonces el pico acá de estrógenos y tenemos que hay que ponerlo acá, va a tener que darse el pico de LH. Obviamente acá se va a liberar el ovocito y se va en la cicatriz de donde salió el ovocito en el ovario, va a quedar el cuerpo lúteo. Otra vez va a haber un cuerpo lúteo que va a liberar progesterona. Esta misma que estábamos viendo acá, que estuvo protegiendo durante la fase luteal de que las ondas de desarrollo folicular no lleguen nunca a ovulación, porque hasta el día 14-15 había probabilidad de que esta ovulación que había habido primero, esta ovulación que había entrado en los cuernos uterinos, haya podido ser fecundada, ¿no? La primera etapa, toda esta parte donde la progesterona estuvo alta, tuvo para proteger esto, si esto tuvo fecundación efectiva. Acá se determina que no hubo fecundación efectiva y se mata el cuerpo lúteo. Y se arranca otra onda folicular en la que es necesario que haya un orden, el orden sea un orden de primero que hayan estrógenos altos primero. Esto va a estar asociado a la conducta sexual. Los estrógenos altos van a estar asociados a la conducta sexual. Tiene que haber habido celo. El celo en las ovejas poco prolíficas suele ser del entorno de 22 horas. Máximo, cuando la alimentación fue excelente, el manejo fue excelente, puede llegar a las 28, 30 horas. Y es bueno eso, ¿no? Porque cuanto el celo sea más largo, por consecuencia de los estrógenos, obviamente, cuanto el celo sea más largo, más probabilidades hay, obviamente por más intentos del macho, ¿no?, de que el ovocito liberado acá en el pico de LH, este ovocito liberado después del pico de LH, y entra a los cuernos uterinos, que lo voy a dejar como el culo ahí, va a entrar a los cuernos uterinos, ese ovocito aumenta la probabilidad de que sea fecundado. El orden entonces tiene que ser siempre pico de estrógenos, pico de LH y ovulación. Las razas, voy a cerrar esto porque quedó como el orto, obviamente. Lo guardamos. Las razas, entonces, ciclo estral va a ser de acá hasta acá más o menos cuando se haya dado la ovulación y liberación del folículo. Son 17 días. Esta es la fase luteal y esta va a ser la fase folicular. Esta dura más tiempo, en días. La luteal. El celo, las horas de celo, ahí va a estar muy jugando la raza. Las razas prolíficas como Romanov, Finnes-Landar y otras, tienen celos larguísimos, como explicamos antes, hasta 55 horas. Prácticamente el doble de las poco prolíficas. Obviamente porque mandan más folículos a los cuernos uterinos y es necesario que haya más servicio
Y es necesario asegurar que es necesario no sé qué explicarte, pero está. Mandar más folículo parece que mandar más folículo y supongo que serán necesarios servicios más que trabajará más el macho, no sé. Para empezar, el haber mandado más folículo está bien que sea respaldado por más horas de celo, ¿no? Para lo que es el que efectivamente sean fecundados, porque fue un mayor esfuerzo. A nivel fisiológico fue un mayor esfuerzo mandar 2 folículos, ¿no? Y no sé, después el asunto de si es importante que la oveja, si es importante que sean, porque la burula no pasa así con la burula, las cruzas con burula mandan varios folículos, sin embargo las horas de celo son las mismas que las no prolíficas, siguen siendo celos de 25 o 30 horas. Entonces no creo que sea determinante el largo del celo para que más de un folículo sea fecundado. No creo que venga por ahí la mano, pero está. La raza más prolífica dentro de la raza más prolífica la Romanov Finnislander, que lanzan como 3-4, tiene una tasa ovulatoria de como 3-4 las dos. Obviamente una cosa es la tasa ovulatoria y otra cosa es la eficiencia ovulatoria, ¿no? Siempre la eficiencia ovulatoria determina que no todos esos folículos sean efectivamente fecundados y sean embriones, ¿no? No soy experto en el tema, pero está. Sé que hay una cosa que es tasa ovulatoria y otra cosa que es eficiencia ovulatoria, y sé que el momento de mayor tasa ovulatoria no coincide con el momento con la estación, con el mes de mayor eficiencia ovulatoria. Entonces hay algo ahí, ¿no? En marzo es máxima tasa ovulatoria y en abril, mayo es máxima eficiencia ovulatoria. O sea, si manda 4 ovocitos durante la ovulación, una Romanov, una Finnislander, la eficiencia ovulatoria ahí es del 50%, así que probabilísticamente serían 2 los que serían fecundados. Pero sin meterme en todos esos temas escabrosos, lo que quiero decir es qué sueño que tengo. Lo que quiero decir es entonces que ¿qué tal? Dejémoslo por ahí. Ciclo tal 17 días, primeros 14-15 días fase luteal. Los siguientes escasos días son fase folicular, ya muerto el cuerpo lúteo. El orden necesario es un pico de estrógenos, después el pico de LH preovulatorio y la ovulación, para que se sincronicen la manifestación de celo con la ovulación, porque la manifestación de celo va a ser el llamado al macho de que la sirva a la hembra. Saber que las hembras, que algunas razas prolíficas, la mayoría de las razas prolíficas suelen tener celos más largos, bastante más largos. Esto puede ser tal vez porque los folículos, no sé, pero tal vez no tengan la misma velocidad para llegar a los cuernos uterinos, al lugar donde son fecundados. Tal vez por eso sea necesario que el macho esté más encima de la hembra,
no lo sé, tal vez sea por esa razón, pero otras razas como la urula, que también es otra, que la urula en realidad se trata más que nada como cruza poco prolífica, a una de nuestras razas le metes el gen burula. Estas razas tienen también muy alta tasa ovulatoria, también mandan varios ovocitos en la ovulación, y sin embargo no tienen que tener una mayor duración de celo para lograr que esos ovocitos sean fecundados, porque la duración del celo es la misma que las poco prolíficas, 25-30 horas. Dejar esta información, que esta es información de bibliografía, y que habrá que investigar un poco más sobre el tema para saber por qué sea así, si tiene una razón de ser así, que debe tenerla. Ovulación consiste en la ruptura del folículo y liberación del ovocito maduro. Si el ovocito es fecundado, el cuerpo lúteo se mantendrá durante la gestación produciendo progesterona. Si el ovocito no es fecundado, hacia el día, acá estamos en bovino, dice día 15-20, pero no, en caso de ovino sabemos que es hacia el día 13, 14, 15, ¿no? Si hacia el día 14 no hubo fecundación, no hay reconocimiento materno, ni que haya una concepción, comienza la luteólisis, en la cual desde el endometrio del útero se produce PGF2-alfa, la prostaglandina, que esta hormona es encargada de matar el cuerpo lúteo. En el ovario, la cicatriz desde la cual fue liberado el ovocito, la cual estaba liberando progesterona para proteger que no al ovocito liberado de que sigan habiendo ovulaciones. Muerto el cuerpo lúteo, entonces debido a la luteólisis, entonces varios folículos comienzan el proceso de maduración de ese pool de folículos en estado incipiente que siempre hay. Obviamente la cantidad de folículos incipientes que haya, ¿no? Ese pool de folículos que siempre nos sirven de respaldo, va a estar determinado por el cuadro alimenticio de la hembra meses antes de la encarnada. Igual que en el macho, la capacidad de servicio durante la encarnada va a estar determinada por el cuadro nutricional que haya tenido en los 60 días antes de iniciar la encarnada, ¿no? Entonces, ya dada la luteólisis, la muerte del cuerpo lúteo, ya caída la progesterona, estamos acá en lo que sería el día 14-15 en ovinos, comienza la etapa folicular, en la que aumentan los estrógenos como consecuencia. Los estrógenos aumentan como consecuencia ¿de qué? Del mayor desarrollo de los folículos. Se generan folículos ya en estado de selección y ya folículos dominantes que tienen antro, que tienen mayor reserva de estrógenos y que liberan grandes cantidades de estrógenos. De modo de mandar el mensaje al hipotálamo de che, estamos en condiciones de que nos mandes el pico preovulatorio del LH para ovular. Debido a la luteólisis, varios folículos comienzan entonces estos folículos el proceso de maduración en un medio con gonadotrofinas. Hablamos un medio con LH y FSH. Acá, muerto el cuerpo lúteo, los folículos se da la onda la onda de maduración folicular. En esa onda va a ser necesaria la presencia de FSH y LH al comienzo, ¿no? Las dos van a estimular el desarrollo de los folículos. Iniciada entonces la fase folicular, caída la P4, la progesterona, el hipotálamo aumenta la frecuencia de pulsatilidades
de GNRH. La GNRH es la precursora de la... Acá está. GNRH es la precursora de ambas gonadotrofinas, de la LH y la FSH. La FSH induce el desarrollo folicular. Y la LH induce la ovulación. Cuando las concentraciones de estrógenos, acá, ya avanzada la etapa folicular del ciclo estral, la segunda etapa, la folicular del ciclo estral, ya concentrados abundantemente los estrógenos, esto es una señal positiva al hipotálamo para que libere grandes cantidades de LH para que se induzca la ovulación. Esto es el hipotálamo. ¿No parece? El pico de estrógenos induce el pico ovulatorio de LH. Y además el pico de estrógenos se asocia a la manifestación de celo de la hembra. Hipotálamo aumenta la frecuencia pulsatil. Entonces, se aumenta la frecuencia de pulsatilidad de GNRH. En estas condiciones se observa altas concentraciones de LH, FSH y estrógenos. Y hay bajas concentraciones acá, cayó la progesterona. Una vez que los folículos serán elegidos para ovular, ya llegamos a la etapa, al folículo preovulatorio, al folículo dominante. Estos folículos se independizaron de la FSH, porque ya la única hormona sustrato que necesitan para desarrollarse es la LH. Estos ya venían desde antes segregando inhibina. Los folículos ya seleccionados comienzan a liberar inhibina para reducir el desarrollo de ese pool de folículos que no se desarrollen, ¿no? Ya sobre el final de la fase folicular, la liberación desde los folículos dominantes de inhibina es máxima, ¿no? Principalmente porque ellos ya ni siquiera necesitan del FSH, solo con la LH les basta. Una vez madurados los folículos, el centro cíclico del hipotálamo produce un pico preovulatorio de GNRH que determina una liberación masiva de LH. Esta ablanda la pared folicular, permitiendo la liberación del ovocito, la ovulación. Es lo que va a pasar por acá cuando se dé el pico de LH. Ese es el orden de las cosas. Durante la pubertad se observa una baja concentración de gonadotrofinas, LH y FSH, debido a que las pulsatilidades de GNRH, el precursor de estas dos gonadotrofinas, son reducidas por retroalimentación negativa que tiene a altas concentraciones de esteroides. Al iniciar la pubertad, las neuronas comienzan a responder de forma positiva a los esteroides. De modo que las pulsatilidades de gonadotrofinas estimulan el aumento en la concentración de estrógenos. O sea, empieza a haber una interacción positiva entre lo que es gonadotrofinas y liberación de estrógenos, hasta los niveles que inducen el pico preovulatorio. Durante el mismo se continúa el crecimiento folicular. El pico preovulatorio de GNRH, producido por el hipotálamo, provoca un pico de LH que ablanda la pared folicular. También provoca las pulsatilidades de FSH, ¿no? Entonces entender que cuando el animal alcanza un 75% de peso adulto por ahí, las neuronas de GNRH
comienzan a responder de forma positiva a los esteroides, al estradiol. De modo que decrece la sensibilidad a este, ¿no? Así que las pulsatilidades de gonadotrofinas van a estimular un aumento en la concentración de estrógenos hasta los niveles que inducen el pico preovulatorio. O sea, que antes de llegar a la pubertad, las gonadotrofinas, FSH y LH, no tenían la capacidad de generar el pico de estrógenos necesarios para que se dé el pico preovulatorio del LH. Todo esto antes lo estudié y ahora no me lo acuerdo tanto, pero está. Lo que he dicho hace honor a la verdad. Capaz que le hace falta alguna ayuda entre medio que será bien recibida, algún comentario de algún medio experto o experto. El ovario expulsa el ovocito al oviducto, el cual será fecundado una vez que pase del infundíbulo. Tendría que sacar una foto a esto y utilizarla, ¿no? Pero esto es otro cantar, sí. Más que nada es más de lo mismo. No me quiero meter tanto en saber que esta fase folicular dentro del ciclo estral de 17 días, la fase folicular dura en ovino solo 2 días. O sea, en 2 días se da el pico de estrógenos y el pico de LH y la ovulación. Son 2 días muy trabajosos. Y bueno, lo dejo por acá. Espero que algo les haya contribuido. Chao.